siguiente manera. Ageo 2:3. ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobra ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. Porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata, y mía es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Quiero compartirle en esta noche acerca de cómo llevar de lo poco a lo mucho. Cierre sus ojos, vamos a orar. Vamos a pedir al Señor que nos hable en esta noche. Padre, te damos gracias por este momento, por esta oportunidad que en tu misericordia nos concede de poder estar aquí reunidos con el fin de escuchar, de recibir una palabra para nuestras vidas. Toma control de cada mente, de cada corazón, de cada persona, de cada vida que hay aquí, de la necesidad que ha traído. Habla de acuerdo, Señor, a la necesidad de nuestro corazón. Sana en esta noche, restaura, levanta, fortalece para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Y amén. Puedes sentarse, hermano. ¿Cómo llevar las cosas de Dios de lo poco a lo mucho? Cuando uno observa el modelo o las leyes, los tipos que hay dentro de la naturaleza, usted se puede fijar que no hay nada estático. Según la ciencia, todo está en movimiento. No existe nada que no se mueva. Podríamos decir que usted ahí sentado tiene movimiento. Si usted se toca el corazón, se va a dar cuenta que la sangre está circulando por todo el cuerpo, a pesar que usted esté allí quieto. Es decir que la quietud absoluta no existe, siempre las cosas de una o de otra forma están moviéndose constantemente. Y una de las cosas que crea el movimiento es que las cosas se desarrollen. Creo que nuestro organismo está trabajando tan constantemente que nosotros crecemos, nos vamos desarrollando. Si una persona no crece, hay un problema. Podríamos hablar de que hay presencia de aquella irregularidad que llamamos enanismo. Pero es normal que todo ser humano crezca. Que usted no tenga la misma estatura del año pasado o al menos de hace unos 5 años atrás. Que parte de su cuerpo esté en una transformación constante. Nosotros crecemos y todo se va desarrollando, va madurando y se va envejeciendo. Cuando nosotros percibimos esta realidad, también la podemos encontrar en las cosas de Dios. Es decir, que las cosas de Dios también evolucionan.
las cosas de Dios también crecen, también se desarrollan, también están en continuo movimiento. Y si aplicamos la verdad que hemos explicado anteriormente, usted no puede ser la misma persona del año pasado, creo que debe ser un poco más espiritual este año. Y si está en continuo crecimiento, se deduce que el hombre del año entrante, si es la voluntad de Dios, que todavía estemos en este mundo, tiene que ser más espiritual que el de este año, si está en ese continuo crecimiento. Si eso no ocurre, tenemos que captar la gran verdad de que ahí hay un problema en aquella persona, de que existe algo que no lo deja progresar, hay algo en la persona que no lo deja desarrollar. Podríamos decir que es un enano espiritualmente, que se está quedando, que no está progresando. Tomemos una palabra que el apóstol Pedro nos da en el capítulo 2 de la primera carta y dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Qué está diciendo allí el apóstol Pedro? Que el anhelo o el hambre que hay en el creyente lo lleva a estar sediento constantemente de la Escritura. Y eso es lo que hace que una persona viva en constante desarrollo. Es decir, que el hambre de la vida cristiana produce un deseo en el corazón de la gente, y eso tarde o temprano produce crecimiento. Si no hay deseo, si no hay anhelo en las cosas de Dios, difícilmente se va a producir ese crecimiento espiritual que cada uno de nosotros necesitamos constantemente en nuestra vida. Pablo se refería a ello cuando decía que nuestro hombre interior, que se deleita en las cosas de Dios, cada día progresa más, aunque nuestro hombre exterior cada día se envejece y se deteriora. Es decir, que la ley del deterioramiento es para el cuerpo, no es para el espíritu. Quiere decir que usted debe estar más fuerte cada día más, aunque su cuerpo físico se debilite. Interiormente usted debe estar más fuerte, debe estar más vigoroso, debe tener mucho más deseo y mucho más anhelo, porque el hombre interior crece, nunca se detiene, siempre está produciendo. El profeta Ageo es un profeta que se levanta en medio de lo que conocemos como el post-exilio o el post-cautiverio. Israel había sido llevada a una tierra como esclava y allí habían durado un gran periodo de esclavitud, más o menos unos 70 años. Luego, cuando el exilio se acaba, comienza la restauración de la ciudad, la restauración del pueblo de Dios. Una de las primeras personas que llegaron a ese sitio fue un líder que lo conocemos en la Escritura como Nehemías. Y en el libro él describe que las puertas estaban quemadas a fuego, que los muros estaban destruidos y que solo habían quedado en la tierra los pobres. Jerusalén estaba en la miseria. Y que cuando él llegó a aquella ciudad, la ciudad cuando fue tomada cautiva fue muy hermosa, muy bella, pero ahora estaba irreconocible. Solo quedaban escombros, piedras y sencillamente una plena destrucción. Cuando el pueblo se disponía a tratar de restaurar la ciudad, había un gran impedimento porque la gente había conocido la ciudad, muchos de los que habían vuelto la habían conocido, la habían observado, la habían visto, y lo que ahora encontraban era totalmente algo diferente, y tratar de llevar a la ciudad y al templo que Salomón había edificado a su primer estado, para ellos era muy difícil, era algo imposible. Todos conocemos, o los que hemos leído la palabra sabemos, cómo edificó Salomón la casa. Sabemos que le echó oro, sabemos que hizo
un lagar de bronce. Sabemos que hizo muchas cosas espléndidas, pero que había una ruina. ¿Cómo podría levantarse una casa en las condiciones que Salomón la había hecho? Y por eso Dios comienza a hablar a través del profeta, para hacerle entender que aún Dios no tenía el propósito de llevar la casa de Dios al estado en que este rey la había levantado, sino que la quería llevar a un estado mucho mayor que el rey Salomón la había levantado por primera vez. La gran pregunta era, eso es prácticamente imposible. Eso es algo que no se puede pasar por la mente de alguien, porque eso no se puede dar. ¿Cómo llevar a algo que está en un montón de ruinas, a algo que cuando Israel estaba en su plenitud, lo que se llamaba la edad de oro de Israel, cuando reinó Salomón y dice que la plata era tenida como piedra, que lo que valía era el oro? ¿Cómo llevar la casa a esa condición? Dios comienza a hablar a través del profeta, y Dios comienza en medio de lo que se expresa a través de este hombre de Dios, a darnos algunos principios que van a hacer que Israel llegue a donde Dios quiere que llegue. A la palabra que Dios le dice en el verso 9, que la gloria postrera sería mayor que la primera. Cuando nosotros comenzamos a leer el capítulo 2, a partir del verso 3, allí usted va a encontrar una palabra que Dios le da a este profeta, y le dice al pueblo de la tierra primeramente que se anime. Yo creo que nadie puede alcanzar una bendición grande si sufre de un mal estado de ánimo, si sufre de ser una persona inconstante, porque hay gente que no crece, es por eso, por inconstante. Hay gente que no alcanza nada, nunca tienen objetivos en la vida, porque son inconstantes. Y en las cosas de Dios, una de las cosas que Dios busca es un estado de ánimo que siempre sea estable. Y por eso hay gente que apenas se le presenta el primer obstáculo, se le presenta la primera lucha, se le presenta la primera adversidad. Es como cuando el sol le pega a la mantequilla, ya se están derritiendo, ya están desanimados, ya las cosas no le van a salir. Y cada vez que usted quiere emprender algo, usted va a encontrar problemas, los caminos no están abiertos. En todos los caminos hay huecos, en todos los caminos hay piedras de tropiezo, en todos los caminos se atraviesan montañas y se atraviesan dificultades. Recuerdo que la primera batalla que tuvo Israel en el desierto, la tuvo contra un pueblo que obstinadamente y sin razón se le atravesó para interrumpir su marcha. Lo conocemos como Amalek. Y Dios lo que quería del pueblo para poder derrotar a Amalek no era escudos de alta calidad, ni lanzas con puntas que pudieran penetrar la coraza de los enemigos. Lo que Dios pensó fue en el estado de ánimo de la gente, y lo que Dios llevó como clave para amedrantar y destruir a los amalecitas fue haberle dicho a Moisés que subiera a la cumbre del collado con la vara de Dios en su mano, que representaba la autoridad de Dios. Va Josué con el ejército a enfrentar a Amalek, pero el hombre de Dios estaba en el collado, y lo único que Dios le pedía a Moisés era que mantuviera la vara en alto. Y para mantener la vara en alto había que mantener las manos en alto, pero ya Moisés había llegado a los 80 años. Y cada vez que trataba de mantener la vara en alto, se le cansaban las manos y volví las bajaba. Cuando él reposaba, volví las levantaba, pero mientras las manos de Moisés estaban en alto, la escritura lo que dice era que Israel prevalecía contra Amalek. Pero cuando él se cansaba y bajaba las manos, Amalek prevalecía contra Israel. Había una inconstancia. Manos arriba un tiempo, manos abajo otro tiempo. Y creo que cuando el estado de ánimo de alguien está bueno, cuando por allí le pagaron el sueldo, cuando se dio cuenta que al fin la suegra se le fue de la casa, llega contento a la iglesia.
Llega alegre, que uno lo ve cómo aplaude, cómo brinca, cómo salta, cómo habla en lenguas celestiales, cómo anda proclamando la gloria de Dios, porque tiene la bendición. Pero cuando tiene problemas, llega un día en que ya no quiere cantar, que no quiere ir a culto, que no quiere ni orar porque está pasando por un momento difícil. Y las luchas no se ganan así. Las luchas se ganan es que si me va mal, tengo que mantener las manos en alto. Y si me está yendo bien, tengo que mantener las manos en alto. Si quiero ver la gloria de Dios. Amado hermano, lo que Dios quería ver en Moisés era constancia. Y Ur y Aarón se dieron cuenta de la inconstancia de Moisés. Subieron a la cumbre del collado, cada uno tomó una mano, lo sentaron sobre una piedra, y al sentarlo sobre una piedra y sostener las manos, ya Moisés no las volvió a bajar más. Israel pudo salir victorioso en el desierto de la primera guerra que tenía. Si Dios desea que uno crezca y que uno alcance lo que Dios tiene para uno, lo primero que uno tiene que hacer es eso, arreglar su estado de ánimo. A veces es difícil sonreír cuando hay un problema grave en el hogar. A veces es duro tener que estar contento cuando está pasando uno por una crisis. Recuerdo unas palabras de Santiago que dice: gozaos cuando estéis en diversas pruebas, porque la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa. Santiago dice gócese. ¿Por qué dice gócese? Porque cuando uno está pasando una prueba, Dios está tratando con uno. Y cuando Dios está tratando con uno, es porque lo está preparando para algo. Hay algún plan de Dios con la vida de uno. Por eso dice Santiago, gócese de esta bendición. Gócese que viene algo grande para su vida. Gócese que Dios lo está preparando para bendecirlo. Bendito sea el Señor. Creo que cuando Dios tiene propósitos con alguien, a veces hay que golpearlo, hay que corregirlo. Hay que tratar con él. No podemos creer en esos cristianos que nunca les pasa nada malo, que nunca los ataca el diablo, que nunca le vienen situaciones adversas. El reino de los cielos se vuelve violento y solo los valientes lo arrebatan. Eso es una lucha constante, eso es una guerra constante, pero si el ánimo se mantiene arriba, siempre van a haber deseos de pelear, y si Dios está con usted, va a salir victorioso y le va a ir bien. Eso es lo que uno debe tener, un buen estado de ánimo. Bendito sea el Señor. Amado hermano, eso es lo primero. Si usted quiere ver la gloria de Dios, si usted quiere ver lo grande que Dios tiene, porque yo creo que Dios no llamó a nadie a cosas pequeñas. La gente se acostumbra a cosas pequeñas. Y creo que las cosas pequeñas son buenas para aprender. El que es fiel en lo poco es fiel en lo mucho. A veces Dios tiene que llevar uno a lo poco para enseñarle muchas cosas, pero no es que lo va a tener ahí toda la vida. Pero cuando uno aprende a ser fiel en lo poco, Dios entiende que en lo mucho se va a comportar de la misma manera. De tal manera que lo primero que Dios le dice al pueblo: ustedes no van a vivir siempre en esta ruina, este templo no siempre va a estar así. Pero no quiero gente que venga aquí a criticar. No quiero gente que venga aquí a decir que no se pueden las cosas. No quiero gente que venga aquí a tratar de decir que es imposible. Esto que ustedes están viendo se puede cambiar. Y yo creo que hay un ingrediente fundamental que cambia la realidad de un ser humano. Una vez cuando estaban allí en el desierto, Dios le dio una orden a Moisés y le dijo: yo quiero que el pueblo vea lo que yo tengo para ellos. Salgan 2 espías, uno de cada tribu, y vayan a reconocer la tierra. Cuando los 2 espías van, reconocen la tierra y se dan cuenta que es buena, porque yo creo que cuando Dios va a dar algo, Dios da algo bueno. Dios no da cosas deterioradas. Dios cuando bendice a alguien le da algo bueno.
Y cuando ellos fueron a reconocer la tierra y la observaron, dijeron, la tierra que Dios nos va a dar es una tierra buena, de bendición. Y se trajeron una muestra de la tierra. Dice que trajeron un gajo de uva que no lo podía cargar un solo hombre, tenían que cargarlo dos, de lo pesado y grande que era, para demostrarle a sus hermanos la bendición grande que Dios les estaba reservando. Pero cuando llegaron a dar el reporte de lo que habían visto, 10 de los 12 se levantan y dicen, la tierra es buena y es una tierra agrícola muy bendecida. Pero hay un problema, allá están los hijos de Aná. Allá hay gigantes en la tierra y nosotros somos como langosta. Nosotros somos muy pequeños. Y esa gente toda la vida estando en guerra. Y nosotros a duras penas sabemos agarrar una espada. Nosotros no vamos a poder tomarla. Y dice que el pueblo se desanimó. ¿Verdad que cuando hay palabras llenas de incredulidad, cuando hay palabras llenas de necedad, eso a veces le derrumba el estado de ánimo a mucha gente? Pero al menos hubieron 2 hombres allí que supieron cómo responderlo, porque yo creo en la fe, lo que no creo es en la superfe. Hay diferencia entre fe y ficción, o fe e ilusión. Hay gente que no tiene fe, hay gente que vive desilusionada. Hay gente que no tiene fe, hay gente que vive llena de esperanza, y Dios no busca eso. Dios busca gente que le crea. Y habían 2 espías que estaban allí, Josué y Caleb, y se levantaron y dijeron, nosotros tenemos fe y no vamos a negar eso. Es verdad que allí hay gigantes, es verdad que son expertos en la guerra, es verdad que la tierra es una bendición y que esta gente tiene poder, pero si el Señor nos los prometió, Él nos dará la victoria. Yo creo que cuando la gente aprende a creerle a Dios, cuando la gente, hermano, aprende a creerle a Dios, no niega la realidad, pero sabe que Dios cambia la realidad. Quiere decir que si aún estoy pasando un momento amargo hoy, yo no lo puedo negar, pero yo creo que Dios el momento amargo me lo puede cambiar en dulce. Creo que la enfermedad Dios la puede convertir en sanidad. Creo que la miseria Dios la puede convertir en prosperidad. Tenemos una realidad cruda en este mundo, pero hay un Dios todopoderoso que cambia las realidades que hay acá abajo en la tierra, y para eso se necesita tener fe. Ese principio Dios lo necesitaba allí. El mismo Jesucristo dijo que el grano de mostaza era el más pequeño, lo más insignificante de todas las hortalizas, la semilla más inofensiva y la más pequeña de todas. Pero dijo, hay un problema, que cuando usted la siembre, esa semillita tan pequeña, tan insignificante, comienza a crecer y lo más pequeño se vuelve más grande. Por eso le digo que había que tener fe como un grano de mostaza, porque la gente que aprende a creerle a Dios hoy está pequeña, pero la fe lo lleva a algo grande. A la tierra no entraron los incrédulos, a la tierra entraron la gente que le creyó a Dios, la gente que se agarró de Dios y que creyó que era poderoso para cumplir sus promesas. Alabado sea el nombre del Señor. Creo que se necesita eso. Se necesita aprender a creerle al Señor. Aquí vemos otra característica fundamental. El verso 5 nos habla, según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto. Ahí podemos observar algo, que Dios les estaba recordando que Él había hecho un pacto con Israel cuando salieron de la tierra de Egipto. Y fue un pacto que siempre permaneció allí. Un pacto que los guardó de las adversidades del desierto, de los momentos críticos del desierto. Dios siempre había cumplido su palabra. Porque ¿qué son los pactos? Los pactos es una palabra que Dios le da a una persona. Generalmente nosotros escuchamos mucho que el ser humano pacte con Dios. Pero si usted se pone a analizar la Biblia,
No es el hombre quien pacta con Dios, es Dios quien pacta con el hombre. Porque cuando uno va a pactar con alguien, uno le pone condiciones. Pero cuando hablamos de los pactos de Dios, es Dios quien le pone condiciones a los seres humanos. Nadie le puede poner condiciones a Dios. Hoy en día los pactos los tienen de juego, inclusive los utilizan mucho para sacarle dinero a la gente, para sacarle plata a las personas, pero los pactos no fueron hechos para eso. Dios les estaba recordando del Dios que había estado con ellos en la tierra de Egipto, y creo que ellos pudieron acordarse que ellos vivieron con sed, y a pesar que tenían sed de una tierra seca, nunca les faltó el agua. Que a pesar que caminaron en un desierto donde no había pan, nunca les faltó el pan. En un desierto donde no había tiendas de ropa y la ropa nunca les faltó. Tuvieron que acordarse que el pacto, aunque ellos lo violaron, Dios nunca lo violó y Dios nunca confundió ni nunca pasó por alto su palabra. El hombre falla, pero Dios no falla. Y yo creo que eso es fundamental en la vida de cada persona. Y es tener un compromiso con Dios, porque un pacto es un compromiso que se hace con el Señor. Ponemos el ejemplo cuando Dios hace el pacto con Noé, y en señal del pacto que le había dolido haber destruido la tierra con agua, para que el hombre no viviera bajo el temor y el pánico. Les digo que cuando su arco saldría en las nubes, era la señal del pacto entre Dios y los hombres, para no volver a destruir la tierra con agua. Y cada vez que llueve, por muy fuerte que sea la tempestad y el aguacero, creo que la gente se puede asomar por la ventana y puede decir, verdaderamente ya no va a llover más. Porque cada vez que el arcoíris sale, la gente sabe que la tempestad se calma. La gente sabe que el aguacero va a mermar, porque fue un pacto que Dios hizo con Noé, y que hasta el día de hoy ese pacto se sigue cumpliendo. Ese es un pacto, una palabra de Dios, y la palabra de Dios siempre ha dado resultado. Desde que Dios creó el mundo, fue diciendo sea la luz, y hasta el día de hoy tenemos luz. Le dijo a la hierba, produzca la tierra, hierba verde, que dé según semilla, según su género y según su especie. Y fue así, y todavía hoy la semilla cae en la tierra, se desarrolla, y el árbol que da fruto vuelve y da una semilla igual que él, y por eso hay la reproducción. La palabra de Dios se sigue cumpliendo. Y viene a mi mente la vida de un hombre que estaba completamente frustrado en los mares de Galilea. Cuando Jesús se montó en el arca para usarla como plataforma para predicar la palabra, este hombre estaba allí, que había pescado toda la noche y no había podido conseguir absolutamente nada. Cuando el Señor vio la frustración de Pedro, le dice a Pedro, Pedro, tira la red a la izquierda. ¿Qué ánimo podía tener este hombre? ¿Qué deseo de seguir pescando? Si toda la noche lo había intentado y sabía que no había nada, que ahí no se producía nada, que no había encontrado absolutamente nada. Pero en medio del fracaso y la frustración de Pedro, me agrada que Pedro simplemente le dice, Señor, no he pescado nada toda la noche, pero por tu palabra echaré la red. Porque usted me lo diga, yo no quisiera hacerlo, pero porque usted me lo ha ordenado, la voy a echar. Pedro lanza la red a la derecha de su barca, y cuando intenta sacar la red, estaba tan pesada que no podía sacarla. Estaba tan cargada de peces que su fuerza no era suficiente para sacarla del mar. Este hombre había entendido algo en ese momento, que una cosa es intentar que a uno le vaya bien con la fuerza de uno, con la mentalidad de uno, con el deseo de uno, y otra cosa es que uno esté intentando las cosas porque haya una palabra de Dios de por medio, porque así uno tenga errores, así uno tenga defectos, si Dios le ha dado una palabra, si hay un pacto de Dios de por medio, si hay un compromiso por Dios, puede que en ese lugar no haya nada, pero si hay un pacto con Dios, hay una palabra de Dios, Dios hará algo, Dios hará un milagro, Dios hará algo sobrenatural, y eso es lo que
una palabra de Dios. Su vida lo que necesita es una palabra para que su realidad cambie. Y hoy lo que está acabado y destruido se levante, porque esa palabra tiene poder. Esa palabra hace cosas sobrenaturales. Bendita sea la gloria del Señor. Se necesita una palabra de Dios. Cuando nosotros seguimos leyendo el texto, Dios habla del pacto, pero también habla de algo muy hermoso. Y dice que cuando hizo el pacto con Israel, mi espíritu siempre estuvo con vosotros. Aparece el Espíritu Santo, que lo podemos traducir como la presencia de Dios. Una presencia de Dios. Yo creo que donde la presencia de Dios no está, no hay nada. Creo que si vendríamos a reunirnos aquí a este culto y Dios no está aquí, ¿de qué valdría el servicio? Si Dios no se mueve, ¿de qué vale una adoración? Si Dios no opera, ¿de qué vale un mensaje? Creo que lo que le da valor a las cosas es eso, que haya presencia de Dios. Si la presencia de Dios no suele ocurrir nada, no suele pasar absolutamente nada. Se necesita que haya presencia de Dios. Y creo que una de las preocupaciones que debe haber en nosotros es eso. Porque si Dios no está allí, ¿qué va a pasar? Si Dios no está allí, ¿qué esperamos que ocurra? No puede ocurrir nada, no puede pasar nada, porque el que hace que las cosas ocurran, que las cosas se muevan, es la presencia de Dios. Cuando Pedro ya estaba como apóstol de Cristo, dentro de los principios judíos estaba prohibido que un judío visitara a un gentil, es decir, a alguien que no tuviera nacionalidad israelita. Pero este hombre dice que una vez tuvo hambre y subió a la azotea a orar. Y Dios le muestra un lienzo que salen con cuadrúpedos y con animales que él consideraba inmundos por el Antiguo Testamento. Y cuando escucha una voz que le dice, mata y come, y él le dice, Señor, no puedo hacer eso, nada inmundo ha entrado a mi boca. Y el Señor le dice, no llames inmundo a lo que yo he santificado. Ahora van a venir dos hombres y van a tocarte la puerta, no rehuses ir con ellos. En el otro lado, en Cesarea, un centurión romano que no era israelita, había tenido una visión donde un ángel le había mandado a buscar a un hombre que se llamaba Pedro. Van a buscarlo, lo encuentran y le dicen que el centurión quiere que él vaya a la casa. Y ya había recibido una orden de Dios y él va a aquella casa. Cuando Pedro entra a aquella casa, comienza a predicar el Evangelio y comienza a decirle a aquellos gentiles, para mí que soy judío, es abominación que yo esté aquí. Lo único que me ha hecho venir es que he recibido una palabra de Dios que me ha dicho que venga y te predique el Evangelio, por eso estoy aquí. Y dice que mientras él estaba predicando el Evangelio, de repente hubo un estruendo tremendo que sacudió el lugar y todos comenzaron a hablar en lengua y fueron llenos del Espíritu Santo. Pedro nunca pensó que el Espíritu de Dios hubiera caído en los gentiles, porque él creía que los gentiles eran un pueblo que Dios abominaba. Él no ministró, él no hizo absolutamente nada, pero aquello que pasó para él fue algo impresionante, porque Dios había tomado la decisión de adoptar a los gentiles como sus hijos. Este hombre entendió que el Dios de los israelitas también era el mismo Dios de todas las naciones, el mismo Dios de todos los pueblos, el mismo Dios de todos los lugares. ¿Y cómo lo pudo haber entendido? Porque hubo una presencia sobrenatural de Dios. Y las presencias sobrenaturales de Dios tienen una característica, que donde hay presencia de Dios hay poder. Donde hay presencia de Dios pasan cosas sobrenaturales. Y creo que dentro de lo normal, lo pequeño tiene que quedarse pequeño, pero si hay manifestación de poder, si la gloria de Dios está allí, creo que lo pequeño se levanta, creo que lo pequeño se restaura, creo que lo pequeño
Aquello vuelve a tomar fuerza. El proverbista decía que Dios no dejará postrado al caído. El que siente el poder, el que siente la presencia de Dios sobrenatural en su vida, aún está caído, Dios lo vuelve a levantar y lo vuelve a restaurar. Lo que usted necesita es presencia de Dios. Lo que usted necesita es el poder de Dios sobre usted. Alabado sea el nombre del Señor. Amado hermano, creo que lo que necesitamos es eso. La presencia de Dios. Si hay presencia de Dios, las cosas se dan. Humanamente no se pueden dar, pero con la presencia de Dios sí se pueden dar. Creo, que los grandes éxitos de la iglesia primitiva era eso. Cada vez que a Pedro lo iban a interrogar, cada vez que le iban a tratar de interrumpir a los apóstoles que predicaban el Evangelio, había un obstáculo, había un problema para los religiosos del tiempo. Lo llamaban, le decían que dónde tenía la autoridad para estar predicando. Que si lo que estaba predicando era una falsa doctrina. Pero la gente no podía creer a los religiosos. ¿Saben por qué? Porque ese hombre que ellos atacaban a Pedro, lo veían que oraba por un paralítico y se levantaba. Lo veían que el hombre oraba por un enfermo y se sanaba. Que oraba por un ciego y recibía la vista. Y la gente decía, pero si Dios no está con ellos, ¿cómo abren los ojos los ciegos? Si Dios no está con ellos, ¿cómo puede un hombre que nace paralítico y tener tantos años de estar aquí postrado pidiendo limosna y vuelve a levantarse? Como el paralítico de la hermosa esperaba una moneda, lo agarra por la mano y le dice que se levante y sale brincando. Aquí no hay algo humano, aquí hay algo sobrenatural. Y había tanto poder que solamente podían los enfermos para que la sombra de Pedro cayera sobre ellos y fueran sanados. Y la gente decía, pero es un pescador, es un hombre insignificante, nosotros lo conocimos, él no es un don nadie. Pero Pedro, el pequeño pescador, el hombre despreciado e insignificante, comenzó a volverse grande, comenzó a volverse conocido, comenzó a volverse un instrumento de Dios. ¿Saben por qué? Porque había estado en el aposento alto y allí había caído el Espíritu Santo y había quedado lleno del poder de Dios. El hombre poca cosa se había convertido en una gran cosa. Pero creo que lo grande que está sobre un hombre de Dios no es la persona. Lo grande que está en un hombre de Dios es eso, la presencia de Dios. No somos grandes por lo que tenemos, somos grandes porque tenemos a Dios en nuestro corazón. Eso es lo que engrandece a alguien, la presencia de Dios sobre su vida. Bendita sea la gloria del Señor. Se necesita la presencia de Dios. Pero hay algo fundamental aquí. Cuando viene terminando el profeta de exhortar al pueblo, dice, mía es la plata y mía es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La pregunta era, ¿de dónde va a salir la madera para restaurar la ciudad? ¿De dónde va a salir el cemento? ¿De dónde va a salir los materiales para construir esta casa tan grande? Había una preocupación, ¿de dónde van a salir las cosas? ¿De dónde se va a proveer para tanto material? No hay dinero, ni hay material suficiente. Pero Dios le da la palabra al profeta y le dice, mío es la plata y mío es el oro. Lo que le estaba tratando de decir a la gente era que no se preocupara por eso, porque las cosas eran de Dios. Y yo creo que cuando Dios va a bendecir a alguien, no importa la condición en que se encuentre, no importa los medios en que la persona esté, cuando Dios determina dar algo, lo da, porque las cosas son de Él. Hay una palabra en el libro de los Salmos, capítulo 25, que dice, de Jehová es la tierra, su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Lo que Dios está diciendo, todo lo que está debajo del cielo es mío, y tiene toda la razón, porque Él lo creó. Nosotros simplemente somos administradores, porque desnudo hemos venido a este mundo, y sin duda
ayuda, así volveremos. Cuando salimos de esta tierra nos vamos sin nada, porque no trajimos nada. Y por mucho que tengamos, el día que salgamos, tendremos que salir con las manos vacías, porque las cosas no son nuestras, las cosas son del Señor. De tal manera de que cuando Dios determina algo, lo determina. No era Job el hombre más poderoso de la tierra, y cuando Dios determinó quitarle todo, se lo quitó. Vino Satanás a pedir permiso, y Dios le dijo: todo lo que tienes en tu mano, las vacas, las ovejas, los camellos, los 7 hijos que tenía, aún su propia salud la entregó en su mano, y el hombre demoró muchos días enfermo. Pero el mismo Dios que Job reconoció y dijo: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Porque qué hermoso es seguir siendo la misma persona cuando no hay nada. Qué hermoso es seguir teniendo la misma actitud en medio de la prueba, en medio de la adversidad, en medio de la lucha, en medio de las dificultades. El mismo Job, temeroso de Dios, que tenía mucho, era el mismo Job, temeroso de Dios, que lo tenía poco. Pablo decía: estoy enseñado a tener escasez, como a vivir en abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Pablo era lo mismo cuando tenía que comer arroz solo, que cuando tenía que comerse los grandes manjares, cuando tenía que comerse y vestirse de la mejor manera. Era el mismo que cuando le tocó andar con harapos y con ropa barata. Eso es algún proceso que Dios no tiene que pasar a uno. Como el hombre se mantuvo paciente, como el hombre se mantuvo fiel, un día Dios se aparece en un torbellino y comienza a litigar con Job. Y Job, como tuvo paciencia, la palabra lo que enseña es que Dios le devolvió el doble, le dio más de lo que Job tenía. El hombre que ya lo condenaban a la ruina, que estaban esperando que se muriera de la plaga que tenía encima, que ya había quedado sin nada, para él todavía había futuro, para él todavía había oportunidades. ¿Saben por qué? Porque no depende de la mano del hombre, la bendición depende de Dios. Y cuando Dios quiere quitar, quita, pero cuando quiere levantar y quiere bendecir, lo bendice. Pablo decía: no necesitamos nada, lo tenemos todo, aquel la plenitud de aquel que lo llena en todo. Tenemos a Cristo, es el dueño de todas las cosas, y si usted necesita algo, hay un Dios en los cielos que le dice: ni es la plata y ni es el oro, dice Jehová de los ejércitos, alabado sea el nombre del Señor. El que quiere crecer, el que quiere llegar a la bendición de Dios, tiene que entender algo: que Dios es el que provee, que Dios es el que bendice. Si uno no aprende a creer eso, va a quedar estancado. Va a esperar siempre que sean las oportunidades terrenales las que le brinden las cosas, las que le muestren el camino para las cosas, que le enseñe y le indiquen el tiempo de las cosas. Pero el que aprende a creerle a Dios, creo que actúa de forma diferente. ¿Por qué cree que Israel sufrió tanto en el desierto? Porque Israel había aprendido a que era Faraón quien le daba la comida. Veían que la provisión venía de un hombre, pero cuando llegan al desierto, ahí no podían ver a nadie. Pero Dios le dice a Moisés que Él les va a proveer de comer y que todos los días iba a mandar un maná del cielo. Que todos los días iba a caer algo como una semilla menuda, dice el Éxodo, parecida al culantro, que llenaría la tierra. Lo único es que cuando uno espera del mundo, está esperando de un sistema humano. Pero cuando uno espera de Dios, está esperando de una formación divina. Y la gente a veces viene con el vicio de que como funciona el mundo, cree que Dios funciona igual. El problema de Israel era que ellos querían que Dios los tratara como a Faraón, pero Dios no era Faraón. Dios tenía otra forma de dar la comida. Ellos en Egipto dice que comían en ollas de carne, metían la mano y se hartaban, no les servían en plato, les servían en ollas y cada uno agarraba lo que bien le parecía. Había un desorden. Pero cuando ellos llegaron al desierto, Dios les dijo: aquí las cosas no funcionan así de igual. Por eso es que algunos no soportan el Evangelio. Por eso es que algunos
sienten que no pueden caminar con Dios porque quieren que Dios se porte igual que el mundo. Y una cosa es el mundo y otra cosa es Dios. Y cuando el pueblo quería la bendición de Dios, Dios le dijo, aquí nadie se va a morir de hambre. Aquí a nadie le va a faltar nada. Aquí nadie se va a ir sin la bendición. Pero el que quiera la bendición tiene que levantarse temprano, porque cuando salga el sol el maná se derrite, no soporta el calor. Es decir, el que quiera comida aquí, que madrugue. Los flojos aquí no come, los perezosos aquí no come, la gente que se levanta a las 10 de la mañana no come, la gente que le gusta dormir hasta tarde, que aguante hambre. Yo no soy faraón. Aquí la bendición viene, pero viene temprano, muy temprano. Y yo creo que el que quiere la bendición de Dios, quiere las riquezas del reino, tiene que entender que tiene que buscar a Dios temprano, como dice un proverbio. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. El que quiere algo de Dios, que busca a Dios temprano, no cuando se te caigan los dientes y cuando tengas el pelo blanco o andes calvo o en una silla de ruedas, que ni mandrá que te quiera atender, que te quieren mandar para la casa del abuelo. A Dios hay que buscarlo temprano para que cuando lleguen los momentos duros tenga de dónde agarrarse, tenga quien te sostenga y tenga quien te bendiga. Alabado sea el nombre del Señor. Dios tenía sus leyes. Ay, ¿quién me garantiza a mí que el maná va a caer mañana otra vez? ¿Quién me garantiza a mí que Dios no va a fallar? Ahí lo que tiene que funcionar es la fe. Cuando Jesús enseñaba el Padre Nuestro, decía, el pan de cada día dánoslo hoy. No estaba diciendo, dame para un mes. Dice, el pan de cada día dánoslo hoy. Lo que Dios se interesaba era en el hoy. Dios no está interesado en el mañana. Si hay gente que todavía no han terminado de comer, tienen la cuchara metida en la boca y mañana que vamos a desayunar, comen más hoy, que mañana Dios va a ver qué hace. Salomón decía, si debes dinero, no podrán quitar tu cama de debajo de ti. Duerma tranquilo, el Dios que tiene en sus manos el día de mañana. Salga por el maná el día de hoy, que mañana Dios lo bendice. El Dios que no te ha fallado hoy, no te fallará mañana tampoco. Bendito sea el Señor. Cuando el profeta comienza a darle la descripción en la exhortación, le dice, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Cualquiera diría, pero ¿quién va a superar el templo de Salomón? ¿Quién va a superar esa gloria si ese hombre repletó las paredes de oro? Le puso piedras preciosas, hizo un trono de marfil. ¿Quién podrá hacer algo más glorioso que eso? Pero cuando nosotros comenzamos a estudiar la palabra, nos damos cuenta que eso es una miseria. Nos damos cuenta que no habíamos visto nada, que había una gloria mucho más grande. En el capítulo 11 de Apocalipsis aparece que vienen dos testigos y que se va a levantar un templo, y Dios le dice a Juan que mire el templo y los que adoran en él. Aparece otro templo. Pero cuando avanzamos y encontramos en el capítulo 21 y 22 de Apocalipsis, allí nos habla de una ciudad, y nos habla que la ciudad tiene cimiento de oro, que tiene 12 puertas y cada puerta es una perla, y en cada perla hay un ángel. Y nos está diciendo que hay un templo, pero que el templo no es hecho con manos humanas, sino que el mismo templo es Dios. Es decir, que hay una gloria mayor, porque ¿qué sería mayor? ¿La casa que hizo Salomón o que el mismo templo sea el mismo Señor en la Nueva Jerusalén? Y el oro que echaba Salomón en las paredes para mostrar la gloria, la Biblia dice que en la Nueva Jerusalén las calles son de oro, no están colocadas en las paredes, están colocadas en las calles para que los salvos y los redimidos la pisen. Quiere decir que en el cielo hay una casa más poderosa, hay una casa más gloriosa, hay una casa más grande. Podríamos decirle hoy a Salomón, Salomón no viste nada, hay una
gloria postrera que siempre será mayor que la primera, pero es para aquellos que tienen el ánimo en alto, para aquellos que le han creído a Dios, para aquellos que caminan confiando en la palabra, que tienen compromiso con el Dios del cielo, que se han llenado de su presencia y que saben que Dios todo lo puede, que Dios todo lo provee y que lo pequeño que vemos hoy, Dios lo volverá grande. El día de mañana hay una casa mayor y una casa más poderosa. La gloria postrera será mayor que la primera. Alabado sea el nombre del Señor. Amado hermano, de lo poco se puede ir a lo mucho. Dios comenzó haciendo la luz. Después que hizo la luz, separó las aguas, puso las estrellas. Cada día que avanzaba, Dios hacía algo más grande. El último que hizo fue hacer al hombre. A su imagen y semejanza, lo más parecido a él lo hizo el último día en que creó algo, porque el séptimo descansó. Lo último lo deja para después. El maestresala de las bodas de Caná, cuando probó el agua hecha vino, dijo: los hombres siempre dejan el buen vino, lo ponen de primero y el malo después. Pero aquí ha pasado algo raro. Aquí ha pasado algo extraño. Primero se bebieron el malo y ahora están sirviendo el bueno. No es la forma de operar del hombre. ¿Para cuándo dejó Dios, el Señor, el buen vino? Lo dejó de último. Primero Dios pone a que la gente se coma el hueso y después le da la carne. El enemigo no, el enemigo te llena de ilusiones y de cosas bonitas. Como las mujeres casadas, ¿dónde está su mejor este momento cuando el cabezón ese me llevaba al parque y me decía que me iba a bajar la luna y las estrellas? Y he terminado estrellada. Los mejores momentos los tiene en su pasado. Los mejores momentos los tiene en tiempo de hace mucho atrás. Pero en el cristianismo no. En el cristianismo los mejores momentos no han pasado, están por pasar. Y si hoy pasó un momento bueno, mañana le espera uno mejor. Si hoy vivió una gloria, una bendición de Dios, mañana le espera otra bendición mucho mayor. Vamos a estar de pies. Vamos a darle gracias a Dios en esta mañana. Padre que estás en los cielos, te damos gracias por darnos esta oportunidad de compartir tu palabra. Gracias por todas esas promesas de salud, de liberación, de restauración, de sanar hogares, de acabar con ruido y miserias. Tenemos un Dios completo. Con Cristo estamos completos, no nos hace falta absolutamente nada. Bendice a tu pueblo. Yo sé que nadie se irá de esta convención con las manos vacías. Yo sé que nadie partirá de este lugar sin decir que lleva algo de Dios en su vida. Bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia. Desarma toda la ruina espiritual y material que el enemigo ha querido colocar sobre el pueblo de Dios. La escasez que ha querido traer, las trabas que ha colocado para que la bendición descienda, que la escarcha de Dios alcance a tu pueblo. Padre, pedimos que te glorifiques de forma poderosa, que el que vino vacío se vaya lleno, que el que vino desesperado se vaya tranquilo en paz, porque hay una respuesta de Dios, que el que vino desorientado haya encontrado en su brújula la dirección divina. Padre, danos lo que hemos venido a buscar. Tú concederás la bendición de nuestro corazón si encomendamos a ti nuestro camino. Bendice a tu pueblo, a tu iglesia. Si hay alguna persona enferma en esta tarde que ha comenzado, sánalo. Pon tu mano sobre él, que ese dolor de cabeza